Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Lidera tu vida, un espacio donde buscamos convertir las dudas en certeza. Hola, mi nombre es Oscar Baltán. En ese episodio que titulo Una vía privilegiada pero carente de sentido. Un laberinto se ha convertido en la vida sin salida para muchos jóvenes en ese tiempo moderno. Y ese capítulo lo quiero titular sobre ese nombre porque en base a lo que he mirado en las redes sociales, que he visto que se ha hecho muy frecuente en un retos que hacen los jóvenes con una cubeta de hielo. Una cubeta le echan hielo, agua y se la echan encima y retan a otros jóvenes por la salud mental. Y es algo bastante paradójico que a veces uno mira el trasfondo de los jóvenes que suben esos videos y te puedes dar cuenta de que realmente esos jóvenes han tenido una vida privilegiada en la mayoría de los casos, porque los padres han tenido padres que se han esforzado, han trabajado duros para que a ellos no les faltara nada. Pero ¿qué lleva a una persona con una vida privilegiada, acceso a educación, acceso a buena alimentación, acceso a a toda clase de privilegios, que normalmente una persona común y corriente nunca tendría esos privilegios? Pero vemos que los problemas de depresión son más frecuentes en las clases privilegiadas que en las clases no privilegiadas. Y pueden ser muchos factores. Podemos leer aquí, dice, en este aspecto, vamos a leer para que podamos profundizar más en este aspecto de este podcaster. Dice, es una paradoja muy llamativa y real. Muchas veces se esperaría que quienes viven en la pobreza o enfrentan necesidades básicas tuvieran más razones para caer en la depresión. Pero lo que se observa es mucho más en muchos estudios y testimonios es que la depresión puede ser más visible y hasta más frecuente en clases privilegiadas, como usted escucha. ¿Por qué pasa esto? Algunas razones pueden ser. Esas pueden ser algunas razones por qué estos jóvenes que aparentemente tienen una vida privilegiada puedan caer en la depresión, porque a veces los padres se las han arreglado para que tengan una vida fácil que los ha privado de la lucha que es indispensable para forjar el carácter, ser resiliente, superar los obstáculos. Entonces, si continuamos el primer punto, dice, uno, lo que puede ser vacío existencial. Cuando no hay una lucha diaria por sobrevivir, las personas pueden empezar a cuestionar el sentido de la vida, el propósito y sentirse vacía. Especialmente si todo lo que tienen no llena sus emociones. 2. Presión social y expectativas alta. Muchos jóvenes de clase alta sienten la carga de tener que cumplir con estándares muy elevados, lo que puede generar ansiedad, frustración y depresión. 3. Falta de resiliencia. Al no haber vivido dificultades extremas, algunas personas no desarrollan tanto la fortaleza emocional que muchas veces se construye en medio de la escasez. Es verdad. 4. Más diagnóstico. En las clases privilegiadas hay mayor acceso a psicólogos, psiquiatras y diagnóstico, lo cual también puede hacer que la depresión se detecte más. Puede ser eso, uno de esos 4 factores, porque al ser privilegiados pues tienen acceso a psicólogos, psiquiátricas, que lo cual pueda que se... Es una hipótesis, que lo cual haga que esos casos sean más visibles en las clases privilegiadas. Pero, yendo a los hechos, es una realidad que cuando tú creces en una parte donde toca sobrevivir, que la vida es una lucha diaria hasta para comer, etcétera, tú desarrollas fortaleza, aprendes a sobrevivir, a diferencia de cuando tú naces en una clase privilegiada, que a veces no todos, porque hay padres que a pesar de que tienen ciertos lujos, obligan a sus hijos a luchar, que desarrollen carácter, no les dan todo, los ponen a trabajar duro para que ellos desarrollen el carácter. Pero es típico mirar a veces padres que vienen de la oscuridad a la luz, que han surgido, o
Bien, también pues sus padres les dieron muchos lujos y crecen esos jóvenes en una vida de privilegio que no saben qué es carecer de nada, o sea que ellos no tienen un concepto de qué es sobrevivir. Entonces, no carecer de esas cosas hace que cuando lleguen los desafíos no saben qué hacer, cómo afrontar la vida. Y lo que hacen es como los avestruz, enterrar la cabeza y a ver si las cosas pasan. Pero cuando sacan la cabeza se dan cuenta que los problemas siguen y eso los lleva a caer en la depresión en muchos casos. Entonces, puede ser uno de los puntos. En este aspecto, yo leí en el blog de Morgan Housel, un post que él escribió, decía niveles mínimos de estrés, y eso puede ser un factor clave porque las personas hoy en día caen más en depresión. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo cada día se pone mejor, ¿verdad? A pesar de los críticos, los demagogos que dicen cada día mejor en muchos aspectos, hay más oportunidades en ciertas áreas, se suprimen unas oportunidades y a la vez generan millones en otra área, etcétera. Pero me quiero enfocar en este post, en este blog que dice aquí Morgan Housel. Para aquellos que no saben quién es Morgan Housel es el escritor del libro La psicología del dinero. Y mire lo que dice Morgan Housel aquí en este post. Dice, mire. Un día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, todos los miembros del Congreso se pararon en la escalera del Capitolio de los Estados Unidos y cantaron Dios bendiga América. ¿Te imaginas que eso sucediera hoy? Es fácil decir que no, dado lo turbia que se ha vuelto la política, pero si Estados Unidos volviera a enfrentar una crisis existencial como la del 11 de septiembre, creo que veríamos regresar a la misma unidad. Hay una larga historia de enemigos que dejan de lado sus diferencias ante una amenaza grande y devastadora. La gente se pone seria cuando las cosas se ponen seria. Continuamos. Si eso le parece una ilusión, permítame ponerle una razón. Parte de la razón por la que el mundo de hoy es tan mezquino y enojado es porque la vida actualmente es bastante buena para mucha gente, imagínense. Mucha gente que su vida es tan buena que tienen tiempo hasta para deprimirse, a diferencia de alguien que se levanta todos los días pensando qué tiene que hacer para comer, donde para la renta, etcétera. O sea que esas personas viven un estado de lucha permanente, o sea que no tienen tiempo para deprimirse, porque se deprimen o se joden, entonces tienen que salir a luchar. Entonces leemos, dice, no hay guerras internas, el desempleo es bajo, la riqueza de los hogares está en su nivel más alto de todos los tiempos, la innovación es asombrosa. Mire lo que dice aquí. Está lejos de ser perfecto, incluso un optimista podría enumerar cientos de problemas e injusticia. Un pesimista podría hacerlo peor. Pero déjame decirlo de esta manera. A medida que el mundo mejora, nuestro umbral de quejas disminuye. O sea que, como usted puede mirar, dice, este punto dice, ante la ausencia de grandes problemas, las personas centran sus preocupaciones en problemas menores. Ante la ausencia de pequeños problemas, se centran en problemas insignificantes o incluso imaginarios. Imagínense. Y eso es lo que está pasando con estas personas en la mayoría de los casos que hacen estos retos, que se creen que están deprimidos, etcétera. Es porque la vida es tan fácil para ellos que tienen tiempo para considerar lo que en décadas atrás no era considerado un problema. Hoy en día ellos lo ven como un problema y son diagnosticados como un problema por los médicos. Y eso es lo que está pasando. Lo que les pasa es que salir a afrontar la vida. Dice, la mayoría de las personas, y sin duda la sociedad en su conjunto, parecen tener un nivel mínimo de estrés. Nunca se sentirán completamente tranquilos. ¿Por qué? Tras resolver cada problema, su ansiedad se centra en el siguiente, por trivial que sea en comparación con los anteriores. Liberado del estrés por saber de dónde vendrá su próxima comida, la preocupación se centra, por ejemplo, en la grosería de un político. Aliviados del trauma de la guerra, el estrés se centra en si el lenguaje de alguien es ofensivo o si la bolsa está sobrevalorada. Imagínense. Continuamos. Imagina una sociedad ficticia con riquezas ilimitadas, salud ilimitada y
paz permanente. ¿Rebosaría de alegría? Probablemente no. Creo que su característica distintiva sería lo triviales y absurdas que serían sus quejas. Mire lo que dice aquí. Probablemente no. Creo que sus características distintivas sería lo triviales y absurdas que serían sus quejas. Estarían furiosos porque su empleada doméstica llegó 10 minutos tarde, estresado por si su jardín estaba lo suficientemente verde o desanimado porque su hijo no entró en Harvard. Imagínense, esas son cosas que estresan a las personas. Compara eso con las guerras, las hambrunas que habían décadas, digamos 50, 70 años atrás, donde la gente moría del hambre, habían peste, guerras, etcétera. Hoy en día el mundo es un vacilón comparado con los problemas que afrontaron nuestros abuelos. Eso es un vacilón comparado con los problemas que nosotros tenemos hoy. Son totalmente una vida 100%. Hay problemas, pero comparado con los problemas que habían hace 5 o 6 décadas atrás, vivimos una vida totalmente de privilegio. El psicólogo Nis Haslam describió una vez lo que llamó desplazamiento conceptual. Esto ocurre cuando la definición de un problema se expande más allá de sus límites originales. A menudo, la impresión de que el mundo está empeorando cuando lo que ha cambiado es nuestra definición de lo que se considera un problema, se da de dos maneras. Mire, cosas que antes se consideraban normales se redefinen como riesgo. Como un niño que sufre acoso escolar o una ansiedad leve que se diagnostica como una enfermedad mental. Mire, como un niño que sufre acoso escolar o una ansiedad leve que se diagnostica como una enfermedad mental, como depresión, etc. Es lo que está pasando hoy en día. Dice, los casos menores graves de un riesgo se redefinen como riesgo mayores, como tener que retrasar la jubilación de los 65 a los 67 años. Imagínense. Es cosas absurdas que al no ver esas preocupaciones normales, compare esto, digamos, países que están en guerras como los de Gaza, con esta barbarie que está cometiendo el Estado israelí contra este pueblo indefenso. Esas personas a veces no tienen tiempo para deprimirse. Pero personas que viven una vida de privilegio, viven en mansiones, llegan al refrigerador y pueden escoger qué comer, son las que paradójicamente se sienten desdichadas. Algo están haciendo mal los padres de estos jóvenes para que personas que tienen una vida de privilegio lleguen a estos extremos de caer en la depresión. Tienen que buscarle sentido a la vida porque es algo totalmente absurdo que uno mire. A veces uno mira fotos, videos, personas que viven en lugares paradisíacos y uno dice, wow, increíble que una persona que vive en esas condiciones tenga esos problemas. Yo creo que esas personas que tienen esos problemas deberían ir a los barrios más pobres y hacer trabajo comunitario para ver que conozcan de mano la miseria y el sufrimiento de otras personas, que es realmente carecer de algo, de levantarte en las mañanas y no saber si vas a comer o no, saber que llegan a las 6 de la tarde y aún no has podido meter un bocado en la boca. Creo que esa vida de privilegio está afectando mucho a muchos jóvenes. Deberían los padres ponerles más desafíos y menos lujos, porque desafortunadamente se está pudiendo. Mire lo que pasó en esta semana que pasó en España. Por unas horas de que se fue la energía, los españoles se enloquecieron, porque simplemente se fueron 2 horas la energía y enloquecieron los españoles. Y eso deja una imagen clara de lo que es la sociedad hoy en día. Gente que tiene una vida de privilegio, pero al mínimo tropiezo o desafío se derrumban y caen en depresión. O sea que generaciones de cristal.
Entonces, algo se está haciendo mal en la sociedad para permitir que una juventud con todo un potencial tan tremendo caiga en estos baches de una vida sin sentido, carente de propósito. Necesitamos menos privilegios y más lucha para formar el carácter. Ha sido todo por hoy, nos vemos en nuestro próximo episodio.